A ver, si ustedes no están claros acerca de cuál es su mayor importancia en la vida, chequen su estado de cuenta y donde gasten más, es ahí donde se está poniendo la importancia de su vida. Pero ¿por qué se va hacia allá? Porque tengo una herida de la infancia relacionada con eso. Hola chicos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más del podcast Libros en Voz Alta. Soy Rebeca González, me acompaña Juan Carlos Barrios y hoy tenemos un invitado extraordinario. Es un autor que está estrenando libro y que aparte de todo es un amigo increíble. Él es Josué Mejía. Bienvenido, Josué. De hecho, es un gran invitado. Estamos súper honrados, chicos, porque este hombre tiene muchos conceptos maravillosos. Yo le digo, usted es un genio, Josué. Todo lo que nos plantea, nos presenta, siempre nos deja con la boca abierta. Y bueno, hoy vamos a ver un tema así muy interesante, un tema escabroso, como dice mi rey, un tema que muchos le damos la vuelta, ¿no es cierto? Que es el tema del dinero, de las finanzas, de cómo manejar el dinero, que para muchos, yo creo que la mayoría de las personas en este planeta se convierte en un gran problema. ¿No es cierto, mi José? Sí. Josué, pero es que aparte, a ver, dime, ¿por qué si puedes hablar de amor, no sé, de otros valores, por qué hablar de dinero, Josué? ¿Por qué este tema tan difícil? Pues porque me gustan las cosas. bueno, además estudié mi ingeniería porque sí me gustan los problemas difíciles. Sí, claro. Okay. Pero yo fíjate, yo veo al dinero como un tema sencillo. En mi vida siempre fue así, siempre fue como, me llega tanto y lo administro de esta manera y siempre tenía excedentes. Entonces, aunque yo no era el más adinerado de mis primos, ¿no? Uh-huh. De mis primos contemporáneos a mí, porque ellos les daban mucho más dinero, ellos gastaban mucho y entonces no tenían dinero. Pero ellos no hablaban del tema del dinero y yo sí, yo siempre tenía en la mente el dinero. Entonces, eso llevó a que de pronto ellos me dijeran, oye José, es que tú eres el primo rico de la familia, ¿no? Entonces, yo creo que era justamente por eso, porque al yo tener una buena comunicación acerca del dinero, lo sabía manejar y fluía muy naturalmente. En cambio, las personas que no hablan de dinero es como que lo están negando. Están diciéndole a la vida, no me des esto porque no me gusta. Okay. Pero doy la vuelta a esa energía, no esquivo esa energía. Claro. Y entonces no pones atención, y siempre donde uno pone atención eso se expande y eso crece. Y cuando descuidas algo, pues eso como una plantita se empieza a secar en tu vida, ¿no? Bueno, pues hoy me plantea muchos conceptos muy interesantes, muy únicos también, acerca de la naturaleza del dinero, de esta energía. Así que hablamos un poquito sobre esta energía primero, Josué, ¿no es cierto? O sea, cómo uno adopta ciertas creencias o lo maneja, esta información, este conocimiento, esta energía, de ciertas maneras, porque cada ser humano es diferente, todos venimos de diferentes culturas y diferentes educaciones, pero hay un factor común, ¿no es cierto?, que yo veo en los seres humanos. Hablamos un poquito sobre esta energía, mi Josué. Sí, claro. Lo que pasa es que tiene mucho que ver con cómo empezó nuestra relación con el dinero. O sea, el dinero en nuestra vida, primero no lo teníamos, no lo usábamos para nada. En nuestra primera etapa de la infancia, nuestros padres nos proveen de todo, ¿no? Hasta cierto punto donde ya queremos nosotros otras cosas, ¿no? Uh-huh. Decir, oye, yo quiero ir a la tiendita y comprarme cierta cosa, es cuando tenemos nuestro primer acercamiento con el dinero. Y a partir de esa primera experiencia, es como se empieza a forjar nuestra relación con esta energía del dinero. Finalmente, todo en el universo es energía, ¿no? Y dice el teorema que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el dinero es ese medio de transformación de cómo hago realidad mis deseos a través de este medio. Wow. Pero en nuestra primera experiencia con él, ¿qué energía le dieron los que tenían el dinero, que eran mis padres o algún familiar, y que me la transmitieron directamente? Entonces, yo entrevisté a varias personas para poner contenido en el libro acerca de cuál fue su primera vez. Y alguien me compartía que la primera vez que quería comprar algo, ella veía que su papá guardaba el dinero en un cajón. Entonces dijo, pues yo quiero ir a la tienda, pero necesito el dinero. Y entonces abrió el cajón, tomó dinero de ahí y fue a comprar cosas. Wow. Cuando regresó a su casa, su papá pues la súper regañó, le dijo que no podía hacer eso, que eso equivalía a robarse el dinero de su papá. Wow. Entonces imagínate la energía tan negativa
que le claro. quedó impregnada, porque es la primera vez que uso algo y cuando lo hago me dicen, es lo peor que pudiste haber hecho en la vida, ¿no? ¿Cómo te atreviste a tomar este dinero? ¿Cómo se siente cuando va a recibir dinero o cuando necesita cobrar? Wow. No puede, porque la energía dentro de ella se volvió negativa desde el principio. Entonces, esta parte de cómo lo percibo es cómo lo atraigo o cómo lo rechazo en mi vida. Qué Y esto nos pasa a emocionante. todos. Bueno, Rebe hablaba de algo de las heridas de la infancia, porque esto de alguna manera se queda impregnado en el corazón de un niño para siempre, ¿no? Cuéntanos, mi Rebe, acerca de No, esto. y eso que estás diciendo, pues es una herida lo que le pasó a ella, ¿no? Fuera de cámara nos decía Josué, ¿no? Que esta parte de lo que vivimos en nuestra infancia nos impacta en nuestra relación con el dinero. Y en el libro, algo que me gustó muchísimo porque es algo muy original y no lo vemos en todos los libros de finanzas, de hecho creo que, bueno, no sé si decir que realmente es un libro de finanzas porque creo que hay mucho de lo que tenemos que hacer con nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver mis heridas de la infancia con mi relación con el dinero? ¿No? Y digo, nos acabas de decir un poco lo que le pasó a ella, pero ¿cómo podemos trabajar eso? Primero creo que hay que identificar nuestra herida, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos trabajar eso, Josué? Esa pregunta es súper interesante porque efectivamente tenemos en el libro una visión muy psicológica acerca del dinero, pero es que como las heridas de la infancia marcan patrones de comportamiento, entonces esos patrones se van hacia todas las esferas de la vida. ¿Sí? Hacia el área de las relaciones interpersonales, hacia el área de cómo nos llevamos con nuestra familia, cómo nos comportamos en el trabajo y cómo usamos el dinero. Por eso en el capítulo donde hablo de eso, la pregunta es, ¿por qué gastas como gastas? Y a diferencia de las demás áreas de la vida, la del dinero es muy medible. Son números. O sea, yo puedo agarrar un estado de cuenta y saber exactamente en qué gasté, hacia dónde se fue mi dinero. Entonces, en algunas conferencias yo he compartido esto, que les digo, a ver, si ustedes no están claros acerca de cuál es su mayor importancia en la vida, chequen su estado de cuenta y donde gasten más, es ahí donde se está poniendo la importancia de su vida. Pero ¿por qué se va hacia allá? Porque tengo una herida de la infancia relacionada con eso. Por ejemplo, hablando de la herida del rechazo. Quienes sufrieron la herida del rechazo en la infancia, lo que tienden a hacer es usar al dinero como un medio para que la gente no se vaya de su vida, para que la gente no los rechace. Empiezan a llenarse de cosas, empiezan a dar muchos favores económicos a otras personas para que la gente se quede, para que la gente vea tu valor a través del dinero y entonces gastan grandes cantidades de dinero en ese tipo de cosas. Ese es un patrón de comportamiento que tú lo puedes ver claramente con el dinero y decir, por aquí va mi herida de la infancia. Wow. Una que es muy propia mía. O sea, yo sufrí tanto la herida de la injusticia como la herida de la traición. Entonces, estas dos se reflejan en que yo quería demostrar que iba a ganar todo el dinero a base de esfuerzo, porque eso es lo justo, ¿no? Y entonces, y además que lo tenía que cuidar para que nadie me lo quitara. Entonces es como, pues sí me esforcé muchísimo, estudié mi carrera, me puse a trabajar durísimo, empezaba a tener más y más dinero y me daba tanto miedo el perderlo, tanto miedo el gastarlo, que de pronto eso se hace como una olla a presión y de pronto cuando explota dices, bueno, ahora sí voy a gastar muchísimo en todo esto para demostrarle a la gente que sí valgo y que sí el fruto de mi esfuerzo es esto. Pero ni siquiera lo disfrutas tanto porque cuando se acaba ya dices, otra vez empieza el ciclo. Entonces, esas heridas de la infancia se pueden ver muy claramente en cómo tú estás manejando tu dinero, hacia dónde lo estás dirigiendo. Y en el libro pongo muchos ejemplos acerca de cómo se crean estas heridas en uno y cómo las vamos identificando a través del patrón de nuestro gasto. Wow, qué interesante. Qué increíble. Y háblame de la humillación, a ver, ya hablaste de 3. La herida de la humillación, esa es muy interesante porque es una de las heridas que no suceden tanto a nivel individual, sino a nivel colectivo. El venir de cierta familia que es rechazada o de ciertos temas tabú en la familia,
hace que nos compremos la herida de la humillación. Esa es una herida que se va heredando de generación en generación. Qué fuerte. Y las personas que sufran de esta herida están buscando esa demostración de su valía para que los otros los miren y los admiren. Entonces se vuelve un patrón de gasto bastante peculiar porque es como, mira, ya subí de estatus porque tengo este auto, porque tengo el mejor gadget, porque me puedo dar las mejores vacaciones para que ya no me mires como si fuera alguien inferior, sino que siempre están tratando de superar a otros para sanar esa herida. Okay. Es muy fuerte, esa herida es una de las más fuertes, yo creo. Yo creo que todas son muy fuertes, pero sí tienes razón. Qué increíble, ¿no? Uno no podría pensar cómo las cosas que le pasan a un niño que se quedan grabadas para siempre, porque el niño es como una esponja, ¿no? Donde todo lo que pase en él se magnifica, como decías hace un ratito, de una manera increíble. Entonces todo eso, pues, empieza a expresarse en todas las áreas de nuestra vida y, por supuesto, en cómo manejamos el dinero, ¿no? Pues yo creo que, a ver, la mayoría de las personas, esta es una pregunta que te quisiera hacer, tenemos el problema del dinero de decir no es suficiente, no alcanza el dinero, y parece que nunca es suficiente, ¿no? Entonces, háblanos un poquito sobre esto, porque yo creo que mucha de la gente que quiere leer tu libro estaría esperando una respuesta de que cómo hago para que el dinero se multiplique, o cómo lo hago crecer, se llama cómo crece el dinero. Entonces tiene que ver algo con si el dinero va a crecer en mi bolsa, exactamente, porque yo creo que todo el mundo piensa que si ganara más o tuviera más dinero, muchos problemas se resolverían, ¿no es cierto? Háblanos sobre esta herida de la escasez. No, esta no es una herida, ¿no? Es una herida permanente, no es una herida de la infancia. Pues fíjate que esto es muy interesante porque justo esa es la pregunta que me hacen las personas. ¿Cómo hago para ganar más dinero? ¿No? O tu libro se trata de inversiones y que mi dinero va a estar creciendo. Y digo, no, el cómo crece es cómo se desarrolló en nuestra vida. Al igual que como nosotros vamos creciendo, el dinero crece junto a nosotros hasta cierta etapa y ahí se queda estancado. Exacto. Pero ahora, el problema no es de cuánto dinero nosotros disponemos. Y ese es el quid de la cuestión, o sea, porque siempre tenemos oportunidades de hacer más dinero. Eso es libre para todos, cualquiera que tenga creatividad, que pueda generar confianza, que adquiera ciertas habilidades para hacer todo el dinero del mundo. El punto es cómo yo estoy manejando el dinero que ya llega a mi vida. Ese es el problema, porque en realidad, si nosotros nos ponemos a ver las necesidades que realmente tenemos para sobrevivir, son muy pocas. Alimento, vestido, cobijo, sistemas sanitarios, ¿no? Todo esto es lo único que necesitamos, pero le vamos poniendo al dinero necesidades emocionales. Y claro, si tú dices, bueno, es que yo quiero conquistar a una novia, y entonces, ¿cuánto dinero es suficiente darle? Pues nunca va a ser suficiente. Porque, porque les das y le das y le das, ¿y cuándo se acaba? Pues hasta que mi necesidad de conexión no esté satisfecha. ¿Y cuándo se acaba el deseo humano? Nunca se acaba el deseo humano. Entonces, entre más deseos nosotros le ponemos al dinero, es cuando el dinero parece más y más insuficiente. ¿Y qué quieres hacer? Pues que ingrese más. Pero si ingresa más, tus deseos se multiplican. Y por lo tanto, entre más ingresas, pues más gastas. Y nunca es suficiente. Y jamás es suficiente. Exacto. Entonces, hasta que tú detectas tu patrón con el dinero, ¿qué necesidades emocionales le estás apilando a él y las controlas? En ese momento, cuando ya te sobra, es cuando ya puedes ingresar más dinero, porque entonces te va a sobrar más. Wow. No antes. Oye, pero la línea suena muy delgadita entre no crear una necesidad y tener sueños, ¿no? O sea, porque igual y sí tengo estas necesidades básicas, entonces, ¿qué sería lo correcto? Como nada más cubrir esas necesidades. O sea, ¿qué hago con mis sueños para que no sea como que el deseo o la avaricia o que me gane la emoción, sino que realmente tengo un sueño? Wow, esta pregunta está increíble, Rebe. Muy bien. Tiene que ver mucho con de dónde se originan esos sueños. O sea, cuando tienes una necesidad de yo necesito estar con alguien, yo necesito que la gente me vea y me reconozca, yo necesito pertenecer a cierto círculo social, yo creo que es ahí donde el motivo no es el mejor. Porque cuando hablamos de sueños es
¿cómo yo me voy a sentir más pleno y realizado en cuanto logre conseguir eso? ¿No? Y no tiene que ver con el dinero. Por ejemplo, yo que he cambiado tantas veces de carrera, ¿no? Y que ahora me dedico a la escritura, esa es mi pasión, o sea, eso es lo que yo siempre quise hacer, es lo que yo sentía desde niño, ¿no? De que me nacía querer ser un escritor y vivir de la escritura. Entonces, yo no necesité dinero para llegar a vivir de la escritura y estoy cumpliendo mi sueño y soy muy pleno. Mi vida ha mejorado radicalmente. Entonces, no tiene que ver con dinero. Pero si yo dijera, yo quiero ser famoso y que la gente me vea y poner mi cara en todos los lugares, que de eso hablábamos algún día, ¿no? Y pagar para poder que me entrevisten la gente en la televisión o salir en los periódicos. Entonces dices, bueno, ¿qué tan pleno te vas a sentir cuando tengas esa fama que compraste? ¿Cuánto mejoró tu vida si lo lograste hacer? Y a veces no hay ninguna mejoría, es simplemente un estilo capricho o decir, ¿qué vacío yo tengo dentro de mí que necesito llenarlo con esto? Es bien diferente esa necesidad a un sueño. Un sueño no necesariamente tiene que ver con el dinero. Y de hecho, si necesitas dinero para un sueño, lo puedes conseguir. Muy simple, o sea, si yo tengo el sueño de, no sé, de crear un estadio o lo que sea, y realmente lo tengo muy bien y lo tengo claro, pues puedo a través de mis amigos, a través de mis contactos, juntar y conseguir ese dinero, en realidad. Porque el dinero ahí está, en realidad, ¿no? Cuando tú tienes como un propósito muy grande y sobre todo un propósito que no tiene que ver solo contigo, ni con sanar esas heridas, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, José, no sé si estoy correcto. Más bien cuando gastamos tratando de sanar eso, no hay fin. Y se nos va todo el dinero y nunca tenemos el dinero para lo que realmente queremos. Pero cuando aprendemos a sanar esas heridas, y entonces nos sobra dinero y es cuando sí lo puedes utilizar para tus sueños, porque muchos sueños ni siquiera necesitan dinero y si necesitaran mucho más dinero, pues levantas capital y se genera, el dinero se genera y se construye para realizar tus sueños, ¿no es cierto? Y yo creo que el universo funciona también, chicos, yo creo, no sé, a ver, dime, José, de una manera muy mágica y pone hilos muy finos, muy especiales, porque cuando tú quieres algo y realmente lo quieres, el universo se encarga de que esto aparezca en tu vida. Te pongo un ejemplo muy simple. Yo vengo de una familia, tú sabes, José, pues de mucha escasez, ¿no? Mis papás pues no tuvieron nada de educación, mi papá fue obrero toda la vida, mi mami también, pues trabajando, ganando sueldos mínimos, éramos 7 hermanos, y yo tenía el deseo y el sueño de ser pianista, y quería un piano, imagínate un piano, ¿no? Un piano en casa, pues mi papá me decía, hijo, no tenemos lavadora, ¿cómo vamos a tener un piano en una casa tan chiquita, donde había 2 cuartos donde dormíamos 7 hermanos y mis papás? Y yo decía, quiero un piano, y se lo pedí al universo sin darme cuenta, ¿no? Y un día, pues mi papá resulta que pasaba en una tienda donde había un piano en oferta al 70% de descuento, y 3 años sin intereses, y mis papás de repente dijeron, y nuevo, un piano nuevo, llegó un piano a mi casa, no, un piano acústico, no un tecladito, ¿no? Y yo decía, ¿cómo llegó este piano a mi vida? Pero si o sea, si cualquiera de nosotros analizamos nuestra vida, chicos, cada vez que tú tienes un sueño, un sueño increíble de poder lograr, la vida se acomoda. Y las cosas se acomodan, las piezas se acomodan y cumples tu sueño, ¿no? Que no muchas veces tiene que ver con dinero, eso me encantó. Claro. Qué bonito. Sí, justo el experto en sueños es Juan Carlos. No. Porque es eso, o sea, ¿realmente estás persiguiendo tus sueños o estás persiguiendo lo que crees que es lo que necesitas? ¿Sí? Entonces, para el día. Ahí está, entonces era lo que comentábamos al principio. El deseo nunca se termina cuando obedece a algo que está incompleto dentro de mí, que es un vacío dentro. El dinero no puede llenar los vacíos adentro. Le puedes poner encima, pero nunca va a interiorizarlo. Entonces yo cómo trabajo estas heridas, y ahí en el libro doy varias pautas para que tú puedas identificar tu herida y empezar a ver qué necesitas hacer desde el plano emocional para que esa herida empiece a sanar. Y entonces sí, al tú quitar este velo de estas necesidades impuestas, yo le llamo, ya puedes ver tus sueños. Es que esto es lo que yo verdaderamente quería. No necesitaba el yate, no necesitaba el jet, no necesitaba el reloj carísimo. No me hacía falta. Pero no lo podía ver porque estaba tan inmerso en querer conseguirlo que me distraían de lo que en realidad anhelaba mi corazón. De hecho, yo siento que tu libro está muy enfocado al ser humano, al ser más que a la parte del cómo. ¿Se me explicó?
sino de adentro, de ir hacia adentro. Yo le llamaría a un libro de psicología financiera, más que inteligencia Ándale, me financiera, gusta. ¿no? Psicología financiera. Me gusta, me gusta. Qué poderoso. Está, de verdad, chicos, está súper Oye, poderoso. pero a ver, me gustaría que le dijeras al público que nos escucha, porque, ok, ya reconocí mi herida de la infancia, ya sé que a lo mejor estoy dando para ser reconocida, pero estoy inmersa en mi economía que está fatal, ¿no? Y hablas ahí de un enemigo financiero, ¿no? Cuéntanos de eso, quiero que hables a la gente, porque estamos como en este círculo de sí, ya lo sé, pero bueno, finalmente tengo todos estos gastos, llega el dinero y igual se va, ¿no? ¿Qué y son hay que compromisos hacer? que ya están Ajá, creados, ya nada de que exactamente. si mañana elimino, ya no podemos, ¿no es cierto? O sea, ya reconocí Sí, la claro. herida, pero ¿cómo salgo del círculo? Sí, por supuesto. Justo, hay un capítulo muy bonito que nació cuando estaba haciendo el libro, o sea, no estaba planeado, Ok. nació, que se llama Que comiencen los Juegos del Hambre, ¿no? Porque normalmente las personas que compran el libro es porque ya tienen algún tipo de problema financiero. Entonces dices, ok, no puedo recomenzar desde cero de pronto y empezar a hacer crecer mi dinero. No. Ya tengo el problema y ¿cómo le hago para resolver el problema? Exactamente. Entonces, ahí justamente en ese capítulo empiezo a enumerar una serie de actividades y de acciones que tenemos que emprender ya, porque es como cuando tú de pronto te empieza a doler una muela así terrible, ¿no? Que ya es como horroroso, dices, ¿qué haces en ese momento? Pues corres al dentista y gastas lo que tengas que gastar. Sí. Y dejas todo lo que tengas La que salud hacer, es un sí, tema, exactamente. claro. Entonces, igual con el dinero, ya mucha gente vive en un estado de emergencia financiera. Entonces, lo que tiene que hacer es ya ponerle Sacarse la remedio. muela. Sí, o sea, ya ponerle remedio, ya. Pero a veces somos omisos en eso. Y yo me acuerdo y siempre digo este ejemplo. En la telenovela de Betty la Fea, cuando a Patricia Fernández le llegaban sus estados de cuenta mes a mes, que decía, ay, no, yo no quiero verlo. Y cuando lo veían, ¿cómo es posible? No, pues sí, pero eso no sucedió de un día para otro. Se fue acumulando. Pero ya que tienes el problema, entonces decir, ¿qué hago para salir rápido de este problema? Y entonces, a veces, ¿qué pasa? Gastamos mucho en cosas innecesarias y nos vamos llenando de cosas. Pues, si tienes esas cosas, véndelas y obtén dinero de esas cosas, porque a veces son cosas que nunca ocupaste o que nada más estás esperando una ocasión especial para ocuparlas. Véndelas, reduce. ¿Qué estás haciendo en tu vida que no necesitas hacer, que no te vas a morir si lo dejas de hacer? Como salir a un restaurante caro, como ir demasiado al cine, como darte esas vacaciones, ¿no? Porque dices, ya trabajé todo el año, tengo estos días de vacaciones, me voy a Cancún. Y te gastas todo lo que ahorras. Claro, o te endeudas más con la tarjeta de No te crédito. endeudas más, ¿no? No. Me las merezco. Sino, Sí, claro. esto no me va a quitar la vida y no es necesario ahorita, entonces lo corto. Y entonces tomar estas acciones correctivas, ya. Y decir, pues si tengo que comer frijoles con tortilla, nada más, pues deberías de hacerlo, ¿no? Por eso digo que comiencen los Juegos del Hambre, porque a veces, a veces hay que cortar de tajo un montón de cosas, ¿no? Las personas que tienen 1000 suscripciones a todos los servicios de streaming, que dices, bueno, ¿para qué las quieres tanto? ¿De verdad tienes el tiempo para verlas? Córtalas, no te vas a morir, ¿no? Vende las cosas que no ocupas. Reduce. Y entonces esa es la forma en que eliminas a este enemigo de las deudas, porque las deudas no te van a dejar tener claridad de cómo hacer crecer tu dinero, porque como lo acabas de decir, quiero sanar mi herida, pero tengo la deuda aquí, ¿no? Entonces es como, ¿cómo le hago? ¿A cuál atiendo primero? Primero derrota la deuda o aplácala lo más posible y entonces ya empiezas el proceso de sanación. Wow. Bueno, Josué plantea algo que me encanta, Josué, hablando del dinero, cómo tiene una energía. Tú le das no solamente una energía, sino una personalidad propia a este dinero, que me encanta. Es algo que nunca había oído y que se me hace un paralelo muy claro para que la gente pueda entender, ¿no? En qué etapa se quedó su dinero, en qué etapa de maduración, y le das personalidad. Háblanos sobre esto, José, porque yo creo que es algo que te da mucha luz, ¿no? Sí. O sea, nosotros, cuando leíamos el libro, decíamos, wow, nunca lo habíamos visto de esta manera, ¿no? Mi dinero se quedó atorado allí y hay que hacerlo que evolucione. Háblanos sobre esto, que se me hace un tema realmente fascinante. Sí, claro. Lo que pasa es que yo hablo del dinero como un ente en nuestra vida que nace y al principio es dinero niño.
Entonces sirve para cosas de niño, juguetes, dulces, diversión, sin responsabilidad y sin saber de dónde viene. Después pasamos a la etapa de la adolescencia y también nuestro dinero se hace adolescente con nosotros. Pero todos sabemos que dentro de esta etapa de la adolescencia hay un caos en nuestra vida. Empezamos a cuestionar nuestras figuras de autoridad, empezamos a querer hacer cosas alocadas. Irresponsables un poco, ¿no? Las hormonas nos llenan el cuerpo y nos enamoramos y hacemos un drama, ¿no? Estamos muy eufóricos y luego deprimidos. Entonces es un caos total que le transferimos al dinero. El dinero se empieza a ser adolescente. Ahora, la naturaleza sigue su curso y nosotros nos volvemos adultos, ¿no? Entonces la sociedad nos dice, ya tienes que empezar a trabajar, ya tienes que ver por ti, ya tienes que generar tu propio dinero. Ya no va a venir de tus padres, ya no va a venir de otras fuentes, sino tú tienes que hacerlo. Y aunque no querramos, pues lo tenemos que hacer. A fuerza, nosotros empezamos a vivir una vida de adultos. Yo no creo que pocas personas realmente quisieron entrar a la adultez así por su deseo, ¿no? La vida te obliga. Y entonces ya eres adulto con responsabilidades de adulto. Pero al dinero nadie lo obliga. Y el dinero se queda adolescente. Se queda adolescente en este drama, en esta montaña rusa. A veces hay mucho, a veces no hay nada. A veces hay menos que nada. Y se comporta irresponsablemente. Claro, ¿no? Muy irresponsablemente. Y entonces eso es lo que causa toda nuestra crisis financiera, el que el dinero sea adolescente. Entonces la idea del libro es justo esa. ¿Cómo puedo ayudar a este adolescente que tengo en mi vida, que es mi dinero, para que madure, para yo llevarlo a la edad adulta? Y entonces un adulto produce su propio dinero. Entonces, ¿cómo hacer que ese dinero empiece a producir más dinero? Y entonces empecemos a tener paz financiera? Pero está allí. Como está adolescente, no pasa esto. Entonces, o sea, uno podría crecer y el dinero se puede quedar adolescente toda la vida. Así Y comportarse de esa manera irresponsable y hasta toda en la niños vida, ¿no? creo que se quedó, que sigue jugando sus juguetes, sigue usándolo para esto, ¿no? Sí, claro. Qué impresionante. Ahora, cuéntanos esto. Bueno, ya entendí. Yo ya crecí, ya todo, pero mi dinero se sigue comportando de una manera irresponsable. Estoy gastando donde no tendría que gastar, me explico. Se pierde, todo lo que hace un adolescente. Muy bien. Pero ahí se quedó, como está ente adolescente. La pregunta es, ¿cómo lo muevo de allí? ¿Cómo lo convierto en un dinero adulto, maduro, con experiencias, con sabiduría? Porque pues mi dinero se quedó atorado allí. ¿Qué hacemos, José? Lo primero es empezarle a darle orden y dirección. O sea, lo que pasa en la vida adolescente es que no hay un objetivo claro. O sea, tú dices, bueno, estoy viviendo, pero ¿para qué estoy viviendo? No sé. ¿Qué voy a hacer de mi vida? No sé. Pero estoy viviendo, ¿no? Y vas como resolviendo sobre la marcha. Muchas veces así es el dinero, ¿no? Ahora hay que pagar esto, hay que pagar aquello, el otro no tiene objetivos ni dirección. Entonces, tú le tienes que dar a tu dinero objetivos y dirección. Y decir, a ver, lo que yo en realidad quiero en la vida es esto y para eso necesito tantos recursos económicos. Entonces, tienes que ir hacia allá. Correcto. ¿Sí? Y hacer un plan. La diferencia entre la vida adulta y la vida adolescente, yo digo que las decisiones en la vida adulta son más irreversibles. En la adolescencia te equivocas, haces cosas que no deberías, pero no pasa nada, lo enderezas. O te sacaban de tu papá. Claro, ¿no? pero en la edad adulta las decisiones que tomas son irreversibles, que pueden cambiar tu trayectoria durante mucho tiempo. Entonces, si tú no decides cuál es esa trayectoria y ver qué decisiones son las claves para que te lleven hasta ahí, y no se las dices a tu dinero, al dinero hay que decirle, tienes que irte hacia acá, en este momento. No te puedes ir para allá, porque si te vas para allá, ya no llegamos. O vamos a dar muchos años en poder volver a marcar el rumbo que teníamos. Entonces hay que empezar a hacer esa proyección de decir, el dinero que me estoy gastando hoy tiene repercusiones dentro de 20 años, por lo menos. Entonces, decirle eso al dinero, o sea, a ver, ordénate, empieza a tener objetivos, empieza a plantear prioridades y tener nuestro plan, que muchas veces subestimamos todo lo que podemos lograr en el largo plazo y sobreestimamos lo que podemos lograr en el corto plazo. Entonces, de decir, no vamos a arreglar mi relajito financiero en 6 meses o en 3 meses o en un año, ¿no? O sea, a veces
Y yo he asesorado a muchas personas que necesitan 5 años nada más para resolver sus problemas de dinero. Sí. Entonces es como, ok, dentro de 20 años, ¿dónde quiero estar? Y empiezo a trabajar desde hoy en ese plan, con esos pasos bien definidos que le van a dar al dinero orden. Ya no se va a estar yendo para todas partes, sino no, tienes que irte para acá y eso lo empieza a hacer adulto. O sea, entiendo que tiene que ver mucho con la dirección, con darle sentido, pero también de alguna manera no dejar que se vaya, o sea, ponerle sus reglas, es decir, tienes prohibido ir para allá, ¿no? Y tienes prohibido gastar de esta manera y a ver, cura las heridas de la infancia, por lo menos entiéndelas y me doy cuenta que no hay que ir, ¿no? Te voy a platicar algo muy personal, chicos. Pues yo vengo de yo creo que yo tengo varias de las heridas, pero una muy grande que tengo, pues es, o no sé si es herida, pero te lo voy a poner de esta manera, es que pues vengo de una familia de mucha escasez, me explico, donde nunca había dinero para nada en casa. Yo vivía así como, no alcanzaba y era así como poquito y nunca teníamos ropa nueva, nunca teníamos nada, nunca viajamos, nunca nada de esto. Mis papás nunca estuvieron en casa por perseguir el dinero, el poquito de dinero, porque en su mente era, pues no tengo educación, lo único que merezco es un sueldo mínimo, pero un sueldo mínimo requiere trabajar todo el día completo, fíjate, en Ciudad de México, más los transportes y todo, y con este poquito medio sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo viví. Y luego estudié música y para colmo, pues era como, pues aquí no se gana dinero, pues no importa, pues ya voy a ser pobre toda mi vida. Pero de repente empezaron a llegar negocios, oportunidades de negocio, un contexto nuevo donde me invitaban a soñar y de verdad ver algo grande que podía crear en mi vida. Y poquito a poquito fui creyendo, hasta que llegó el día que empecé a ganar mucho dinero, o sea, pero mucho, millones de dólares al año. Y sin darme cuenta, o sea, sin siquiera pensarlo, pues gastaba todo, ¿no? Y lógicamente, pues era increíble, de viaje todo y todo, ropa carísima y todo carísimo, porque uno pierde esa perspectiva, ¿no? De relación. Y de verdad, en algún punto de mi vida, esto no fue hace mucho, más hace bien poquito, ¿no? Fue darme cuenta que en una de mis tarjetas de crédito, o sea, era increíble, de verdad, la cantidad de dinero que yo gastaba, yo personalmente. Nadie gastaba más que yo en mis gastos personales. De lo que es de mis antojos, entre todos los juguetes que uno se compra, etcétera. Pero te hablo de una cantidad, una tarjeta que no tiene límite de crédito, tú ya te imaginarás, ¿no? Pero yo me acuerdo que hasta la presumía así con mis amigos, mira mi estado de cuenta, y había que pagarlo todo cada mes, ¿no? Siempre pago todo cada mes. Mira mi estado de cuenta y así como que, wow, o sea, yo tardo 2 años en ganar eso, y yo me la saco cada mes orgulloso y feliz, ¿me explico? O sea, en otras palabras, mi dinero era mega, ultra adolescente, responsable y todo, chicos. Pero de verdad, a los 50 y tantos años, de verdad, o sea, la vida sí me golpeó. En la pandemia, justo cuando empezó la pandemia, ¿no? Dice, a ver, pausa. Es como que hice una pausa y como, pareciera como que esa herida sanó. Algo mágico pasó en mi vida, ¿no? A veces son golpes, pero donde dices, un día dije, ya no más. O sea, ya no más. No es posible, o sea, no es posible que todos los meses, durante muchos años, he gastado una cantidad, bueno, Rebe lo sabe, desorbitant de dinero. Okay. Yo de las que decía, no gano esto ni en No, pero de verdad, o sea, de verdad, no sé, $25,000 mensuales de gastos que nunca sabía de qué eran. Y yo dije, ¿sabes qué? Basta, de un día para otro, y rompí la tarjeta. O sea, sí, bueno, llamé al banco y me dijeron, por favor, no la cancelen, se la cerramos un año, pero piénsenlo, ya. Y simplemente la quité de mi cartera la tarjeta, ¿no? Y lógicamente sí me ha costado así como que, no, y no tengo esa tarjeta que tenía crédito ilimitado, pero dejé de empezar a ver muchas cosas, ¿no? Digamos que ese cerrar la llave de tajo, tú lo dijiste ahorita, arrancar de raíz, chicos, a veces es lo que se necesita, porque si tengo la tarjeta ahí, o sea, Amazon me amaba, para que me entiendas. O sea, a las 3 de la mañana me despertaba con esa ansiedad. Y así me palpitaba el corazón, 3 de la mañana, decir, Amazon, porque estaba soñando en qué más. Y entonces entraba y tac. Y mi carrito era, ya, nadie me decía nada. Entonces yo compraba lo que quería. Y era darle clic al carrito. Todos los días llegaba Amazon a mi casa, ¿no? Todos los días. Me amaban los de Amazon. Otra vez, 2 veces al día llegaban. Y cada vez que tocaban el timbre, era yo salir, así como los perros salen corriendo, yo salí corriendo, ¡ay, qué llegó para mí!, ¿no? Y José, no fue simple, ¿no? No fue simple, pero sí he dado un cambio en mi vida dramático. Digo, hubiera hecho eso hace mucho, ¿no? Bueno, creo que mi dinero está madurando un poquito. Está dejando de ser niño, ¿no? Está, o sea, adolescente, está entrando como en ese carril de
esto se puede y esto no se puede, ¿no? No es algo simple, es lo que quiero decirles a todos, ¿no? Es algo simple, sobre todo cuando empieza a ganar mucho dinero. Yo creo que también hay un descontrol. Uno piensa, chicos, que el remedio es ganar mucho dinero. Y, pues enséñanos, José, a ganar más dinero, ¿no? Y eso puede ser un problema cuando el dinero es adolescente, un problema grave, ¿no? Sí, y yo, que igual no sé si se trate como de la cantidad de dinero, pero, o sea, es como esta parte que dices, sea poquito o mucho, igual se lo gasta la gente, ¿no? Así sean 300 pesos o 500 pesos. Y creo que algo que me encanta es que siempre nos están diciendo como esta parte de la comunicación con la pareja, con los hijos, con la familia, pero, o sea, ahorita que decías, hay que hablar con el dinero, yo decía, ¿es en serio? ¿Hay que hablar con el dinero? O sea, no me veo hablando con mi dinero, pero está increíble, o sea, es como una nueva manera de aprender a relacionarte con él, porque nadie nos enseña, ¿no? Es como este tema del sexo, ¿no? Que es tabú en tu casa, pues yo no me acuerdo nunca que se hayan sentado conmigo y decirme, a ver, este es el dinero y así funciona el dinero y así lo tienes que gastar, así lo tienes que ahorrar. Tú solamente la experiencia que tienes con el dinero, yo creo que es para mucha gente es así, solo ves a tus papás trabajar mucho para ganar dinero, ¿no? Entonces, pero nunca te enseñan a hablar con el dinero. Entonces ahorita que lo ves es así de, ok, voy a tener una charla con el dinero. Seria. Pero, Claro. y me encanta la analogía del adolescente, pero sobre todo porque creo que este es un libro que tendrían que tener los adolescentes, justamente, ¿no? O sea, justamente esto de cómo hablo con mis hijos de esto, ¿no? Hoy esta es una súper herramienta, no sé si lo hiciste como pensando en eso, solo fue la analogía, pero creo que es una buena manera de empezar a hablarle a los niños, a los jóvenes. Digo, mis hijos ya no son tan chiquitos, pero y me pongo a pensar, ¿cuál habrá sido su primera vez con el dinero, no? O sea, esta primera ¿O qué vez... les enseñaste tú Ajá, realmente? entonces ahora me asusta un poco, ¿no? Pero bueno, da esperanza, ¿no? Saber que como adolescentes pues todo el tiempo podemos madurar, pero creo que es una excelente herramienta para hablar con los jóvenes y para hablar con los niños, ¿no? Pues fíjate que justamente no era el propósito, ¿no? Yo pensé en un target muy específico de personas que ganan dinero y que están en problemas con el dinero, ¿no? Y claro, no tiene que ver con cuánto ingresas, pero hay una trampa del sistema financiero que es muy bonita. Wow. Entre más dinero tú tienes, más facilidad de endeudarte tienes. Y la tarjeta de crédito es una arma de dos filos, porque te empiezan a dar más y más y más. Entonces, yo tengo un ingreso de tanto, pero mi límite de crédito es mucho más. Y entonces me puedo endeudar más. Entonces, eso es lo que pasa. A veces las personas que tienen menos y no tienen acceso a estos créditos, pues se gastan lo que tienen y ahí se acabó. Y ganas más y entonces es donde empieza pues ahora me pueden endeudar más, ¿no? Exacto, wow. Entonces... y usas tu deuda de la manera equivocada, ¿no? Cobrando las ideas, porque si la usas bien podría darte dinero de regreso, pero el dinero tiene la posibilidad de multiplicarse si lo usas bien. Pero cuando no lo usas bien, entonces se vuelve una bola de nieve que te arrasa. Ahora, sí ha pasado esto, que padres me compran el libro para sus hijos. Sí, Y una amiga nueva me comentaba que compró el libro, lo empezó a leer y dijo, yo jamás hablaba de dinero con mi familia. ¿Qué fue? Nunca le he enseñado de dinero a mi hija de 12 años, jamás. Y ahora tenemos nuestra noche en la semana de hablar de dinero en la familia y de enseñarle a la niña a usar el dinero. Entonces, sí tuvo este efecto de... Yo ya lo pensaba para adultos con problemas de dinero, pero efectivamente le puede dar mucha claridad a los jóvenes de cómo están empezando su vida financiera. Antes de que tengan que pasar por el trago amargo de endeudarse con tarjetas de crédito y ese tipo de instrumentos, antes de eso que empiecen a entender qué pasó en su vida que los puede orillar a cierto patrón tóxico con el dinero, ¿no? Entonces, el poder darse cuenta y que los padres también lo vean como esta herramienta y empiecen a hacer acciones. O sea, lo que ella me dijo fue algo que llenó muchísimo mi corazón porque, digo, no le cambié solo la vida a ella, sino a su familia y a la familia de su hija, que quizá ya no voy a ver, pero porque sí es un conocimiento que todos deberíamos de tener casi que en cualquier etapa de la vida. Sí, exacto. Qué hermoso, José. Pues yo creo que siempre decimos que escribir un libro es un acto de amor, ¿no? Y yo te había entregado de manera... Porque nosotros estuvimos en el proceso de la creación de este libro
y vi tu preparación, vi tu entrega, vi cómo te estudiaste el tema de cómo surgió el dinero en el mundo, ¿no? Y te metiste, te sumergiste realmente a volverte experto en las áreas, a lo mejor que no eras tan experto en informarte bien y dar un libro con mucho valor, pero en todo este concepto que tienes, Josué, lo planteas de una manera tan simple. Chicos, suena fácil, ¿no? Suena fácil, pero realmente es tan esencial. Yo creo que no tiene que ser, ¿por qué tendría que ser complejo el manejar el dinero? Yo creo que es complejo porque nadie nos ha dicho cómo. Y cuando sabes simplemente el cómo, la vida se resuelve fácil. A lo mejor estás en un problema ya muy atado, el nudo está muy enredado, pero siempre se puede empezar a desatar el nudo. Y yo creo que ese es un libro de los más amigables, o sea, Sí. De repente salió un libro hace muchos años que fue un antes y después, tú sabes cuál libro, ¿no? De mi querido Robert Kiyosaki, de todo el tema financiero y de cómo entender los activos y pasivos, hacer que el dinero se multiplique para ti. Y fue un libro increíble, fue un parteaguas. Yo creo, Josué, de verdad, que este libro, o sea, va a tener ese impacto, pero a un nivel más profundo, Sí. porque muchas de las técnicas que muestra este libro funcionan en otros países, endeudamiento, en real estate y todo, pero funcionan muy bien en otros países, no necesariamente en nuestro país. Pero bueno, nos abrió así como muchas posibilidades de entendimiento, ¿no? De cómo automatizar negocios y todo este tema, pero yo no había visto yo nunca nada, y me ha leído mucho al respecto, es un tema que me apasiona, tener mucha inteligencia financiera, y nunca había visto algo así, y yo creo que este libro, no sé qué opinas, ¿verdad? Pero sí me emociono, yo digo, wow, en el momento que tenga el mínimo viable este libro, que lo lea suficiente gente para que el libro se recomiende, va a ser uno de los libros más vendidos en el mundo, estoy seguro. Me encanta. Yo creo que ahora que nos pidan que Gracias. recomendemos un libro, o sea, están todos esos que acabas de decir, Exacto. pero primero tienen que leer este libro de verdad, porque primero tienes que estar bien contigo. Y bueno, este podcast se llama Libros en Voz Alta, así que quiero, Josué, que en voz alta le digas a las personas que nos están viendo y escuchando qué habla este libro, o sea, cuál es la voz, qué le quiere decir a la gente este libro. Ese libro es un llamado a que te conozcas tú, a que de verdad empieces a ver que el área financiera en tu vida es parte de ti, es muy importante y que quizá no le has dado el apapacho suficiente. Entonces empieza este camino de autodescubrimiento, ve qué es lo que te está frenando, qué cosas están haciendo que tu vida financiera esté en crisis y empieza a trabajar desde allí. No empieces queriendo invertir, queriendo ganar más dinero, sino autodescúbrete a través de tu dinero y en ese momento es como tu dinero va a empezar a crecer. Fondo antes que forma, de Ah, mi me querido encantó. Jorge Cervantes. Autodescúbrete primero, Qué me encantó. A bonito, través qué de tu dinero. Nunca me lo hubiera imaginado. Muchísimas gracias, Gracias a Josué. ustedes. Muchísimas gracias. No se pierdan el libro Cómo crece el dinero de Josué Mejía. Muchas gracias. Mi Josué lindo, este no ha sido solamente un podcast de alto valor, creo que es un podcast con mucha humanidad, con mucha sabiduría, ¿no? Y es un podcast que hay que escuchar muchas veces, pero sobre todo leer tu libro. Por supuesto, la gente tiene que tener tu libro y todos los siguientes libros que vienen de mi querido Josué, porque este hombre se volvió un escritor Exacto. profesional y está creando mucho contenido y es súper lindo tenerte también en la familia de WhatsApp Editorial. Así que muchas gracias, mi Josué hermoso, gracias. Qué hermoso podcast. Me voy muy feliz. Nos vemos en el próximo podcast de Libros en Voz Alta. Hasta luego. Hasta luego. Chao.